Así que por lo pronto nos enlazamos con nuestro estimado Miguel Arzate. Estimado Miguel, ya estás con nosotros. Muy buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo conforme nos vea la gente. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360, abrazo fuerte Azul, que se recupere pronto de esa gripe que tiene. Pero aquí en Palacio Nacional, hace unos instantes terminó la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, un día que tocó martes del pulso de la salud, también tocó día de anécdota con el expresidente de la Madrid que contó el presidente López Obrador. Nos tocó también conocer pues, cómo se vislumbra las posibilidades que tiene este plan B si la oposición llega a la Suprema Corte para meter alguna controversia constitucional. En fin, varios temas importantes. Pero al llegar esta mañana aquí a Palacio Nacional, que por cierto bastante frío, aquí en el centro de la capital había 6 grados centígrados durante la madrugada mañana de este martes y nos platicábamos entre comedios reporteros cuál era la situación, qué estatus tiene el gobierno de México en su relación con el gobierno de Perú tras este conflicto que se está viviendo allá tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Fue una de las primeras preguntas que se puso sobre la mesa en la sección de preguntas y respuestas y el presidente, pues bueno, afirmó que en este momento la relación de México y Perú está en pausa. Se le cuestionó al presidente si iba a reconocer a la, pues bueno, presidenta, la nombrada presidenta actual de Perú, Dina Boluarte, y el presidente dijo que parte de la diplomacia mexicana es no reconocer a gobiernos extranjeros. También se le preguntó al presidente, ok, ¿qué va a pasar con la Alianza del Pacífico? Porque recordemos que México tiene la presidencia de esta alianza y se iba a pasar la presidencia a Perú, pero con este conflicto que sucede allá en el país sudamericano, pues se suspendió. El presidente dice que se va a esperar para ver qué sucede, lo mismo para ver qué sucede con el presidente Pedro Castillo, porque también otra cosa muy interesante el día de hoy es que el presidente dice, para el gobierno mexicano, el presidente de Perú es Pedro Castillo. Así que, pues bueno, el gobierno mexicano va a esperar para ver cómo se resuelve esta situación allá en Pedro Castillo y se le cuestionó respecto a Perú si México estaba siendo injerencista, porque Jorge Hermano, la oposición está Mm. diciendo que el gobierno mexicano está siendo injerencista por este comunicado que saque en conjunto el gobierno de México con el gobierno de Argentina, el gobierno de Colombia y el gobierno de Bolivia, donde se pide que se respeten los derechos humanos de Pedro Castillo y que se respete a los derechos humanos del pueblo de Perú. Y el presidente dice, pues bueno, eso no es injerencismo, ¿no? Y recuerda que este asunto lo está llevando la Cancillería de México y las cancillerías de aquellos países. Pero Jorge Sí. Armando, un tema muy importante que se tocó el día de hoy, martes, que tocó el pulso de la salud, vino el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López Gatell y el director general del IMSS, Zoé Robledo, y en su momento, Zoé Robledo dio a conocer los avances de la implementación del plan IMSS para el bienestar, que es pasar los recursos médicos, los hospitales estatales al sistema IMSS Bienestar. Contó cómo van los avances, recordemos, en 6 estados, que es en Tlaxcala, Nayarit, Sonora, Baja California Sur, Campeche. En estos estados, cómo está avanzando este modelo, que lo que se busca es que no falten los médicos, que haya medicinas, que quien acuda con una receta médica se le surta en el mismo hospital y que todo el mundo tenga atención médica gratuita. Jorge Armando, y cuando tocó, llegó a su momento el uso de la palabra, el subsecretario Hugo López Gatell dio a conocer cómo va la situación de la pandemia en nuestro país. Y aquí atención, porque hay datos importantes que se dieron a conocer respecto a la pandemia. El subsecretario dio a conocer que hay 3 semanas con un repunte de casos de COVID. Atención, no es para alarmarse, pero sí es para tener cuidado. Porque, no para alarmarse, porque afortunadamente como la población, el 80% de la población a partir de los 5 años en nuestro país se encuentra vacunada, pues esto protege y evita que si alguien se enferma de COVID, pues bueno, llegue al hospital con una enfermedad grave, con un cuadro grave de COVID. La mayoría de las personas que se están enfermando en este momento de COVID, pues se recupera en casa con un tratamiento de los que ya conocemos. Recordó el doctor Hugo López Gatell que este repunte de casos de COVID, pues era de esperarse porque estamos en temporada invernal, Sí. hay un ambiente frío y pues el COVID llegó para quedarse y el COVID ahora convive con virus
que causan la gripe, virus que causan tos, virus que causan influenza. Entonces, pues hay un llamado para la población para estar atentos y tratar de evitar contagios. Aquí los datos, Jorge Armando. Dijo que del 4 al 10 de Sí. diciembre se registraron 1,818 contagios en estos días. Solo para ponerlo en comparación, de que no caer en situación de alarma, llegamos en momentos difíciles de la pandemia que teníamos 40,000 contagios diarios, 40,000. Ahora en estos días, del 4 al 10 de diciembre, 1,818 casos, un ligero repunte. Jorge Armando, parte de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy aquí en la conferencia matutina del presidente López Obrador. ¿Qué te parece? Muy bien, estimado Miguel. En el caso de Perú, dicen que está interviniendo indebidamente el presidente de México. Uno se cuestiona, a ver, ¿cómo es posible que en Perú secuestraron a su presidente? Lo tienen secuestrado y secuestrada a la democracia. Y hay una cosa que es universal, que es la Carta de los Derechos Humanos. Y en esa defensa están tanto México como Bolivia, Colombia y Argentina. Así que mucho está por verse, una crisis irresuelta y como bien dices, López Obrador indica respecto a Perú, nosotros estamos en pausa con quienes están hoy en día, hay que decirlo claramente, usurpando el poder. Estimado Miguel, ¿de qué vas a preguntar? Precisamente, Jorge Armando, sobre esta situación de los casos del COVID, las enfermedades respiratorias. Hace unos días el gobierno de Nuevo León regresó con esta medida del uso del cubrebocas. Se le cuestionó al subsecretario Hugo López-Gatell si se iba a poner una medida. Nuevamente el subsecretario Hugo López-Gatell dice, pues recordemos que nunca se ha impuesto ninguna medida, nunca ha sido a la fuerza, sino se ha persuadido a la gente de la importancia de cuidarse. Vamos a preguntar a las personas si aún mantiene la guardia arriba para prevenir contagios de COVID, de gripa, de influenza, si ya se encuentra vacunada y cómo ve la situación, si es necesario continuar con las medidas sanitarias o no. Ya veremos qué es lo que encontramos y nos conectamos más adelante, Jorge Armando. Y sobre esto le preguntaron otra vez a López-Gatell, oiga, ¿van a imponer el uso del cubrebocas? ¿Y qué respondió el subsecretario? Te lo vuelvo a explicar, esa famosa frase, no se obliga en las decisiones que toma el gobierno federal. Nosotros jamás hemos sido autoritarios, damos a conocer la información, que la gente decida. Así que, estimado Miguel, nos vemos más adelante, un placer. Vamos a conocer la opinión de la gente, nos conectamos adelante.